Buenos días, tengan todos. Somos poquitos. Vamos a levantar lista de asistencia, por favor. Bueno, antes de orar, vamos a pedirles que pasen a pedir apoyo en oración, pero haciendo una breve reseña, en este caso no tan breve, por parte de todos ustedes, de los que quieran pasar la carga de alguien por el que están orando y quieren repartir la carga entre todos nosotros. Vamos a empezar con Vero. Buenos días. El día de ayer estuve visitando a una amiga querida, sin que se me sientan las presentes. Mi amiga Tommy Longoria hace un mes más o menos, en abril, tuvo un accidente, se cayó, se fracturó su cráneo y había pocas posibilidades para ella. Básicamente la dábamos ya por despedirnos de ella. Gracias a Dios, sus hijos actuaron a tiempo, la llevaron al hospital, y ayer le hablaba a su hija Nelly y le decía, ¿puedo ir a visitar a tu mamá? Y me dice, sí, pero aquí te esperamos, está muy gozosa de que vengas a verla. Y entonces ayer llegué a su casa y nada más que ella me dijo, mamá no está bien, no relaciona muy bien las cosas, me dice, solo ten consideración en eso. Y cuando yo llego, la veo bien, la veo sentada, puedo platicar con ella. Y quiero decirles que vio una hija cansada de cuidar a su mamá, agotada de lo que había tenido que pasar con su mamá. Y Tommy estaba molesta con su hija porque ella le decía, no puedes hacer esto, mamá, no te levantes, mamá, no hagas esto, mamá. Y yo era un espejo de lo que se avecina a mi vida con mis padres. De hecho, mamá tiene una visita pendiente con un doctor y la última vez que estuve con ella me dijo, no voy a ir, haz lo que quieras, pero no voy a ir. Y yo, ok, mamá, o sea, necesitas hacer esa parte, ¿no? Y le decía yo a Nelly ayer, ella sigue siendo tu mamá. Le dije, entonces ella no está entendiendo porque tú como hija la estás regañando y le dices, no puedes ir ahí, no puedes sentarte aquí, no puedes hacer tal cosa. Ella no lo entiende porque sigue siendo su casa y ella sigue siendo mamá. Y me decía, yo sé, trataba de entender el lado de ambas personas. Y yo les quiero pedir apoyo en oración tanto por Nelly, dice Nelly, mira la sonrisa que tiene mamá para ti. Dice, a mí no me ha dado ni una sonrisa desde que estoy aquí con ella cuidándola, dice. Y mira, está feliz porque viniste a verla. Y le digo, también está feliz porque tú estás. Lo que pasa es que también está enojada. Le digo jóvenes porque aunque sus papás estén bien, en un abrir y cerrar de ojos no sabemos lo que puede pasar. Y yo quisiera que ustedes tuvieran un corazón dispuesto para entender que sus papás también necesitan un tiempo. Papá trabaja, mamá trabaja, y yo me pregunto si tú le ayudas a tus padres o es una obligación darme. Yo necesito un carro, yo necesito esto, yo necesito el otro. Y cuando se voltee el papel, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a estar con tus papás? ¿Los vas a dejar? ¿Vas a dejar que aunque lo estés ayudando, te están agrediendo? Así ha sido mi caso. Yo a mi mamá y a mis papás, a los dos, siempre trato de cuidar de ellos y no crean que me dicen gracias. Al contrario, es un pleito de alguna manera. Sin embargo, yo sigo firme en cuidar a mis padres porque la Biblia dice que si honras a tu padre, larga vida tendrás. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Es una cosa que tengo en mi corazón y
Y no importa si mis demás hermanos lo hacen o no, yo lo hago. No me importa si mis hermanas cooperan o no, yo lo hago. Y ese es el corazón que debemos de tener. Les pido mucho apoyo en oración por Tommy Longoria para que ella pueda salir adelante de este proceso, por Nelly y se me olvidó el nombre de su otra hermana, que son las dos que ahorita están cuidando de mamá, para que ellas puedan salir adelante en medio de esta prueba. Gracias. Cuando uno da una reseña de las cargas que nosotros tenemos, es más fácil que nosotros podamos visualizar y podamos orar con más carga. Cuando veo a Maggie, hace 30 años, la mujer poderosa, la mujer que daba los lineamientos en la familia, la persona que había tomado el toro por los cuernos, la persona que había estudiado en inglés y lo manejaba bastante bien, daba clases de inglés, a pesar de nuestra situación precaria en la economía, ella tenía una carga por nosotros, nos quería enseñar la buena vida, y la ves frágil, la ves delgada, muy delgada. Y la última vez que hablé con ella, con la encargada ahí del lugar donde está hospedada, me dice, ella no quiere hablar con nadie, come muy mal, come muy poco. Entonces nosotros tenemos que estar siempre listos a que ustedes como hijos van a tener que estar de soporte con sus padres. ¿Alguien más? Martín, levantaste la mano. Sí. Risa de nervios. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a Uriel que pase a orar. Buenos días. Dios, te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias por hoy, Dios, el Incubo nos va a volver a compartir de tu palabra. Te doy gracias también porque pues me volviste a dar un año más también. Amén. Y cuando allá por el 97, ya nosotros estábamos más o menos acomodados con las ópticas aquí en Matamoros, pero no siempre fue así. Hasta el año 2000 fue un tiempo de mucha abundancia, pero antes de eso nosotros vivíamos en Saltillo, tenía mi casa, mi club, mis amigos, los condiscípulos que estaban junto a mí, Arnulfo, Guillén,
cómodo, 2 autos, un buen sueldo. Eso fue alrededor de 1990, que estaba en unas condiciones muy a gusto, muy padre, muy tranquilo. Se me ocurre decirle a mi patrón, el dueño de donde yo trabajaba, decirle que me gustaría asociarme con él. Y me dijo, está bien, me parece bien. Y entonces iniciamos lo de las ópticas acá en la frontera. Cuando tú haces un comentario como esto en tu trabajo, tú ya tienes un pie afuera. Eso no lo entendemos, pero cuando tú haces un comentario de esa índole, ya no estás dentro totalmente de la empresa. Ya te están considerando que no cuentan contigo. Y eso sucedió conmigo. Y entonces, al poco tiempo, me dice el patrón, ya es tiempo de que vivas de tus ópticas. No lo entiendes porque las ópticas tenían pérdida. Teníamos un año de haber iniciado, 1991, y no había un sustento para un buen sueldo, ni siquiera un sueldo mediano, ni siquiera para mantenerte medianamente bien alimentado. Y entonces iniciamos la aventura de venirse a Matamoros. Se hablaba, lo más que se conocía de Matamoros era Rigo Tobar y los narcosatánicos. Era todo lo que sabíamos. Y yo pensaba que en cada esquina podía salir alguien y te iba a apuñalar. Ese miedo y las muchas preguntas que yo le decía a Dios. Acá tengo estudios de la Biblia, acá tengo amigos cristianos, acá tengo gente que les estoy compartiendo, gente que ha oído de nuestro testimonio, gente que está en el club y que le he platicado de lo que es Cristo. Todo estaba perfecto, pero Dios dijo, tienes que salir. Tienes que salir de esa área de confort que tienes. Y entonces yo empecé a aquella aventura y empezamos a tratar de levantar un trabajo en el Evangelio aquí en Matamoros. Rotundo fracaso. Cuando quedaba con alguien de que al otro día le iba a compartir, quedamos de vernos en un café, no dormía de la emoción. Ya llegó el momento en que Dios va a levantar el trabajo y nada. Y aprendí que los tiempos son los tiempos de Dios. No puedes apresurar. Dios te da los tiempos perfectos. Y entonces Dios quita todas las áreas de comodidad de mi vida. Y yo
quiero decirte que así como yo pasé por eso, tú también vas a pasar y te van a sacar de tu área de confort. De donde tú estás bien cómodo, Dios te va a sacar de ahí y va a moverte y no lo vas a entender y va a haber reclamos contra Dios y a lo mejor te vas a enojar, pero para que cuaje tu fe, esto tiene que pasar. Si no, tu fe es muy volátil, prácticamente no existe hasta que tú eres pasado por esta situación y que vas a enfrentar lo desconocido. Tú dices, no, en este trabajo estoy cómodo, alguien te dice, pero yo te ofrezco esto. Y entonces, no, yo me quedo aquí. Bueno, vas a perder la oportunidad de sacar lo máximo de tus capacidades. Tienes que salir de tu área de confort. No siempre sucede esto, pero tienes fe, tienes realmente una confianza en Dios. Cuando Dios te obliga a salir o vienen situaciones donde tú no sabes lo que te espera y Dios te dice, vas a salir de tu tierra y de tu parentela, como le dijo a Abraham. Entonces tú dices, no, yo aquí me quedo. Y Dios te mueve, te empuja a que tú salgas, a que tú entres a confiar en Dios aún en los lugares donde hay tinieblas, donde es lo desconocido, donde no lo entiendes. Primera de Pedro 1:7. Johan, ¿quieres leerlo? Para que es sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice que es probada por fuego. O sea, yo te puedo asegurar, vas a pasar tiempos difíciles, tiempos donde no vas a entender cuál es la voluntad de Dios. Cuando alguien que ido parte a la eternidad, va a haber reclamos y ahí es donde va a ser puesta a prueba tu fe. Cuando algún negocio no funciona y tú dices, es que yo estuve orando y estuve poniendo las cosas en manos de Dios y viene este resultado, no lo entiendo, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué la persona que yo más dependía de ella partió de este mundo y me ha dejado un hueco en mi corazón que no puede ser llenado con nada? Y entonces hay un reclamo y entonces tú vas a entrar a lo desconocido. Cuando mi padre parte de este mundo, después de meses de tensión, y esto porque ayer estuve viendo unas fotos donde le hacían un homenaje a mi papá y decía, se fue Ávila, ese golfista norteño, y le sorprendía que a su corta edad
había muerto. Dice mi mamá, yo no sabía ni poner gasolina al auto, no sabía hacer nada. Dice que después de meses y meses de tensión por el cáncer y la cirrosis y todo lo que estaba padeciendo, parte a la eternidad, dice, entonces me recosté y me quedé profundamente dormida, pero lo que yo recuerdo es que me iba sumergiendo en la cama y me iba sumergiendo y sumergiendo hasta que moría. Esa soledad que se siente en esos momentos difíciles, cuando Dios te dice tienes que partir, como le dijo Dios a Abraham, y vas a dejarlo todo. Tus hermanos no murieron, ahí están, pero como si murieran, porque tú vas a estar lejos, no los vas a ver, no vas a convivir, los domingos no se van a juntar, todo cambia, pero ¿confías en Dios? ¿Es realmente Dios tu sostenimiento? Entonces dice que va a ser puesta a prueba tu fe. Lo que Dios te ha dado y lo que traes tú de recuerdos de las victorias que Dios te ha dado, vas a tener que echar mano, y entonces vas a tener que ir al único recurso que te queda, que se llama Jesús. Primera de Corintios 10:13. Gabriel, ¿quiere leerlo? Primera de Corintios 10:13. Sí. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces podemos hablar de prueba, podemos hablar, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Dios te pone a prueba. Va a ver cómo actúas. Él sabe cómo actúas, pero tú no sabes cómo vas a reaccionar. No vas a saber cómo reaccionar cuando entres a lo desconocido, a la falta de, cuando ya no puedes echar mano de un buen sueldo, de un buen trabajo, de una buena casa, cuando son pasados por situaciones difíciles, tu salud, cuando el reporte médico te habla de un riesgo que tienes, entonces eres puesto a prueba, tu fe es puesta a prueba. Pero Dios te dice, pero lo más valioso en tu vida es tu fe, más valioso que el oro y la plata. Dice, aunque esto se descompone, es perecedero, de todas maneras es comparable con eso, porque es de lo único que nosotros nos vamos a tomar. No hay más. ¿Y sabes para qué es esto? Porque tú vas a consolar a otros, tú les vas a dar lo que tú viviste, nadie te lo puede quitar. Lo que tú ya pasaste por una situación crítica, de desenfreno, de situaciones críticas que te pasan en tu vida, como Job cuando llega una situación y otra y otra y otra, que no le dan oportunidad ni siquiera de aclarar
entonces es cuando tú te das cuenta dónde estás parado. Yo recuerdo un pastor que estaba pasando por situación crítica. Estaba compartiendo y de repente se acordó de algo. Dios trajo a su mente alguna situación en su vida y se guardó un profundo silencio en el culto. Dice alguien por ahí, si dejaras caer un alfiler, se oiría. Estaba en un profundo silencio esto, y nadie se atrevía a romper con eso, porque nosotros nos quedamos muchas veces callados, nuestra boca en el polvo, sabiendo que Dios ha traído esto para ti, pero aunque tú sepas que Dios lo ha traído, eso no quiere decir que estés conforme. Puede que alguien se haya partido, pero tú vas a ser el que lo va a consolar. Por supuesto que cuando yo crezco, me doy cuenta de que no tengo un padre, porque entre tanto estás chiquillo, no te das cuenta, hasta que alguien dice por ahí en la escuela, él es medio huérfano. Y dije, ¿de quién se está refiriendo? A ti, me dice. No tienes papá. Pero yo no alcanzaba para mí el calificativo de huérfano. En mi familia se podía entender esto. Mis hermanos mayores lo entendían porque vivieron con mi papá. Y cuando los demás hablaban de su padre, de las cosas, cómo los había defendido, y que su carro corría más que el del otro amiguito, y que tenían rancho, que tenían negocios, y yo decía, bueno, ¿por qué yo no tengo papá? Cuando hablaban de las características de los papás, tenía un amigo en la primaria, Humberto Elizalde, y su papá era el director de la escuela, y me platicaba tantas cosas de su papá, y yo decía, ¿yo qué le platico? Si mi papá es un cuadro sobre la chimenea con fondo verde, mi papá con un traje negro, ese es mi papá. No es el que da consejos, no es el que te regaña, no es el que te exhorta, no es el que te dice qué debes de hacer, no es el que es desatinado y hace bromas fuera de lugar, no es el que te exige más de la cuenta, no es el que te disciplina. Mi papá solo es un cuadro. Si ustedes tienen una imagen de su padre, de cómo es, vayan y abrácenlo. Disfruten. No seas bañado, Pedrito. Pero no existe para mí no más que una fotografía, algunos recuerdos de mi familia, como ese cuando fue a los Panamericanos en Centroamérica, tienes una foto de él, pero no hay más. Y mi familia entra en una situación por demás difícil. Lucas 22:31.
Y le dijo a Pedro, le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para que des zarandearte. En algún momento, jóvenes, sus padres van a partir a la eternidad. En algún momento vas a tener que atenderlos. Algunos de ustedes van a tener que cambiar pañales a adultos. Algunos de ustedes van a tener que ayudarlos a caminar, a incorporarse. Algunos de ustedes los van a tener que estar llevando continuamente al hospital. Dios le dice: Satanás ha pedido tu vida para zarandearte, para que salga el fruto, para que salga lo que hay en tu corazón, para que te des cuenta que tanto crees en Dios, para que te des cuenta, ¿confías en Él o no confías? Aunque tú no quieras, vas a pasar por el sartén, pasados por fuego. Dios así lo diseñó para el cristiano. No es algo que sea una novedad. Todos pasamos por situaciones difíciles. Y Dios está listo para darte el soporte de amor. Claudia, ¿quieres leer 2 Corintios 1, del 2 al 4? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Bueno, entonces nosotros fuimos consolados de gracia, recibiste dar de gracia. Entonces, las tribulaciones por las que tú estás pasando, eso te va a servir para consolar también a otros. Para que tú les digas: sabes que a mí me pasó esto y yo he visto en la vida que Dios responde, que Dios es un Dios que es poderoso y que no importa el tamaño del enemigo, no importa la cantidad. Pensamos cuando a alguien se le detecta cáncer y decimos: está invadido. Es para darnos una visualización qué tan grave es. O tantos enemigos están en contra tuya. Se lleva todos los reflectores. Nosotros estamos próximos a pasar a lo desconocido. No sabemos qué vaya a pasar, no entendemos qué es lo que vaya a suceder. Dices: es todo un ejército contra mí. Es toda una legión contra nosotros. Pero a Dios no le importa cuántos sean. En ningún momento
Dios se va a detener si está invadido o no está invadido. Si es muchos los adeudos que tienes y que no puedes salir del negocio por las deudas que tienes, o son pocas. No importa nada de eso, para Dios no importan las cantidades. Y vamos a leer en Salmo 27, 3. Pedrito, ¿quieres leerlo? Entonces, para Dios no tiene ningún peso si es mucho o poco, si son muchos los enemigos, si es todo un ejército contra ti, no importa. Aunque contra ti se levante guerra, todos los compañeros de la escuela se levanten contra ti, no le importa, puede ser uno, pero Dios va a tener victorias contigo sobre uno, sobre 1000, o 50 millones o 60 millones. Dios es el Dios todopoderoso, todo, no importa la cantidad, no importa que la persona esté invadida de cáncer, no importa que entres a un negocio donde está quebrado y digas, ¿cómo voy a salir de este negocio? ¿Cómo voy a salir? Hoy estoy reprobado en todas estas materias, no importa, porque a Dios no le importa la cantidad. Tenemos que consolar a otros, esa es nuestra función, una vez que somos pasados por el zarandero. Primera en Tesalonicenses 5:14, ¿quiere leerlo, doctora? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los presos que alentéis, a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para todos. Entonces, tenemos que consolar, nuestra función es consolar. Estás pasando por una situación difícil, bueno, eso va a ser para consolar y para decirle a una persona, al ocioso, oye, necesitas ponerte las pilas y echarle ganas. Ponte a trabajar, ponte a memorizar, ponte a leer, toma estudios. Esa es nuestra función, porque a mí ya me pasó que me di el lujo de hacer cosas y luego Dios las demandó de mi vida. No lo hagas. Y luego dice que alentéis a los de poco ánimo, a los que están apachurrados, a los que se están durmiendo, a los que están realmente sufriendo de una depresión, a los de poco ánimo. Tú trata de ayudarlos, dales palabras de aliento, dales palabras de auxilio y luego que sostengáis a los débiles, que los soportes, que los tomes entre tus brazos y puedan seguir caminando y lograr llegar a ese lugar donde Dios tiene destinado. Ustedes han visto, yo creo que casi todos, aquella mujer que está en un maratón, va corriendo, no está en los primeros lugares,
pero está luchando por llegar a la meta y se empieza a desvanecer. Y llega una contrincante y le da el auxilio. Ese es sostener a los débiles. No importa que sea tu enemigo, importa que Dios te dice: ama a tus enemigos. Vamos a leer un trozo de Génesis 12. Del 1 al 7. Vamos a pedirle a Eric que lo lea, por favor. ¿Génesis 12, del 1 al 7? Sí. Pero Jehová había hecho a Abraham: yo te despidieron de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditos de ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Abraham. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y a las personas que habían adquirido a Abraham, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el Canaán estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y le dijo ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Mira, Dios te dice: vas a partir allá. No te va a decir cada detalle, pero sí te va a decir a dónde y cómo. Pero no te va a decir todos los detalles que Él tiene para tu vida. No te va a abrir cada situación. Tú tienes que ir por fe, si no, no sería fe. Nosotros nos vamos a desgastar tratando de que Dios nos diga qué va a pasar en cada momento. Pero Dios te dice: vas a ir a lo desconocido. Decía un pastor, decía: imagínate que llega Abraham y le dice a su esposa: ¿sabes qué? Vamos a irnos a tal lugar. ¿A dónde? Allá. Sí, pero hace frío, hace calor. No sé. Pero, ¿cómo es? ¿Qué hay allá? Tampoco lo sé. Porque solamente le dice: vas a irte a la tierra de Canaán. No le da especificaciones, pero sí le dice qué va a hacer, porque dice en el 7: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar. Pero no sabía gran cosa. No es como el GPS, que si tú le picas ahí te dice restaurantes y te dice todo donde. No, acá no. Acá Dios te dice: vas a partir. ¿A dónde? A lo desconocido. Y vas a confiar solamente en mí. No vas a confiar en nada más que en mí. Y entonces parte Abraham, y por eso le es contado por justicia. Y en Éxodo 14:15 Fabricio, ¿quiere leer? Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Y a los hijos de Israel que marchen.
Entonces habían huido, porque aquí es una situación muy diferente. La situación te obliga a salir de tu confort, de tu lugar donde estás muy a gusto. Te están echando, porque Faraón dice que no conocía a José. Su padre sí, pero él no. Y entonces los empieza a atacar y a tratar de explotar en su máxima expresión. Y entonces huyen a tal grado que tienen que hacerlo apresuradamente. Y entonces Dios te dice a ti, vas a huir porque la situación es crítica. Y tú te hincas a orar y a meditar. Y Dios le dice, deja de hacer eso y marcha. Actúa, es momento de poner en marcha tu fe. Es momento de poner en marcha lo que Dios ya te dio, de que se active lo que tú ya sabes, de que empieces a caminar por fe, de que aunque sea complicado, tienes que hacerlo. No dice él, bueno, pero ábreme primero las aguas. No, dice, órale, levanta tu mano y entonces las aguas se van a abrir. La situación crítica va a cambiar. Y aunque venga el enemigo, Dios va a acabar con ellos. Porque todos tenemos enemigos y situaciones complicadas, por más difíciles que sean, Dios te va a sacar. Y Dios te dice, vamos a poner en marcha lo que tú ya recibiste. Ya basta de hacer las mismas cosas, ya basta de seguir en la barca como estaba Pedro, sentadito, muy contento, con todos los discípulos, con todos los que te quieren, estaban ahí en la barca. Pero ve Pedro caminar a Cristo y entonces manda que yo haga eso. Yo no quiero que las circunstancias acaben con mi vida, no quiero que los problemas abatan mis pensamientos, yo quiero que tú resuelvas mis problemas. Eso es lo que quiero caminar sobre las situaciones críticas en mi vida. Y empieza a caminar y a lo mejor tú puedes decir, pero sin Dios, sí, pero caminó más que tú y que yo. Caminó sobre las aguas. Algo que nosotros no hemos hecho por quedarnos en la barca, por quedarnos cómodos, porque aquí estamos bien, no hay necesidad. ¿Para qué remojarse? Bueno, porque Dios quiere que compruebes cuáles son las bendiciones que Él tiene para ti. Ellos llegaron al filo y venían atrás los egipcios a matarlos. Y entonces estaban en una situación por demás crítica. No sabían qué iba a pasar, iban por fe y además era el momento en que Dios iba a poner de manifiesto su poder. Cuando viene la situación crítica atrás de ti, es momento que Dios usa para decirte, mira, yo soy Dios y tengo todo el poder para sacarte adelante de todas las situaciones precarias, situaciones críticas, enemigos y guerras que se puedan formar contra ti. Yo estoy junto a ti, yo te voy a proteger. Y es el momento cuando nosotros entramos en lo desconocido para que Dios actúe y demuestre y tú puedes decir, Dios, gracias por lo que tú has hecho, por el poder que sobrepasa mi entendimiento. Ahora entiendo que tú eres mi Dios, poderoso y único. En lo desconocido, fíjate, en lo desconocido descubrirás habilidades
que tú no sabías que tenías. Ahí en lo desconocido vas. Gabriel, pues no lo imaginamos nunca el panadero, pero ahí andaba. Y de Uber. Y bueno, habilidades que él no sabía que tenía. Yo cuando me vengo hacia Matamoros, descubrí habilidades que no sabía que tenía. Porque en lo desconocido tú vas a ver cosas que nunca descubrirías si te quedas en la barca. Vienen las situaciones críticas y entonces Dios demuestra lo que puede hacer con el pueblo de él. Vamos a leer Éxodo 14:16 al 23. Gabo, ¿quieres leerlo? Éxodo 14, del 16 al 23. Entonces, fíjate, es momento de levantar nuestra mano y los problemas se van a disipar, se van a quitar, pero tenemos que actuar con fe, como creyéndolo, como diciendo, ¿sabes qué? La situación por demás es complicada, veo guerra contra mí, pero yo puedo levantar mi mano y decir, Dios, en tu poder pido que esto se separe y quiero pasar por tierra seca. Muchos enemigos traían, pero ninguno capaz de enfrentar a Dios. Por muchos que sean, por mucho equipo que tengan, por mucho que tengan de infraestructura, no van a poder contigo. Dice la Biblia, porque el que conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Nosotros conocemos el poder de Dios. Es momento de ponerlo a prueba. Es momento de que te des cuenta del poder y cómo te resguarda Dios. Dice que se aparta de ellos, de los hijos de Israel, y se pone en la retaguardia. Va a cubrir a los de adelante y a los de atrás. Y iban muy cerca, pero Dios trajo tinieblas a los
los egipcios para que no pudieran verlos donde iban los de Israel. Porque Dios es un Dios de poder. Me gusta mucho el versículo, el 18. Vamos a volverlo a leer, Cabo. 14, 18. Sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique el faraón en sus carros y en su gente de a caballo. Entonces, tus enemigos que hablaron contra ti, que te dijeron cosas, que te señalaron, sabrán los egipcios que yo soy Dios, Jehová Todopoderoso, que no hay enemigo que pueda hacerme frente. Yo soy ese Dios. No hay quien pueda enfrentarme. Soy todopoderoso. Entonces tus enemigos van a reconocer y van a decir, oye, pero ¿quién es el Dios de Pedro? ¿En quién cree Pedro? ¿Quién es el Dios de Patricio? Que tiene puras victorias, aunque no son perfectos, pero tiene victorias porque su Dios es poderoso. Y dice en el 28 ahí mismo, ¿quieres leerlo, Gaby? 14, 28. Volvieron las aguas y cubrieron los carros a la caballería. Todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos Ninguno queda de ellos. Dime si no vamos a estar agradecidos con Dios, que nos ama y nos cuida y nos guarda. Pero vemos lo difícil. Había entrado el pueblo en una crisis y el rey Acab había hecho estragos a los pocos profetas que quedaban de parte de Dios y los había maltratado, y algunos los había matado, sobre todo su esposa Jezabel. Estaba ahí tratando de terminar con ellos. La situación era muy crítica porque no había llovido por mucho tiempo. Pero Dios tenía contemplado la victoria. Y entonces le dice el profeta, ¿sabes qué? Ve porque ya va a llover. Checa cómo vienen las nubes. Y dice, no, pues hay una nubecilla de a tiro, chiquillo. Vamos a leerlo. Primera de Reyes 18. Melissa, ¿quiere leerlo? Melissa. Sí. Bueno, no había llovido por mucho tiempo. Y dice, no, pues yo veo una nubecita, un pequeño detalle que Dios te da, es suficiente para que le digas, cuidado, porque la bendición de Dios se acerca. Viene el aguacero y le dice al rey, ¿sabes qué? Órale, muévele, porque viene la lluvia tupida y espesa. Y entonces tienes que creer que aún en el pequeño detalle, ahí está la victoria. Creer, porque Dios te da todo para que tú creas. Ya te dio pruebas. Tú ya tienes una arca
que puede revisar y puede decir, ¿sabes qué? Todo lo que Dios me ha dado, nunca nos ha fallado Dios, nunca nos va a fallar, nunca nos fallará, porque Dios es nuestro Señor y nuestro Rey, y a Él servimos. Ángel, ¿quieres leer Éxodo 17:11? Éxodo 17:11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, en Israel prevalecía, más cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Entonces, la guerra ahí está presente, pero necesitamos sostener las manos de nuestros líderes. ¿Cómo? En oración, levantando nuestras manos, porque de ahí viene la bendición, de los cielos viene la bendición. Tenemos que apoyarnos en oración, tenemos que orar por aquellas situaciones difíciles, las desconocidas, que nosotros estamos teniendo temor, pero siempre vas a saber una cosa, que en lo del desconocido tú tienes las grandes oportunidades, porque tú ves a Sadrach, Mesach y Abednego que llegan con este rey que es inconverso y dan testimonio de lo que Dios puede hacer. Y Daniel hace lo mismo. Y todos los que pasaron por situaciones difíciles, cuando obedecen a Dios, viene la bendición. Podemos confiar. Yo te puedo decir, puedes confiar en Dios, que los problemas, a lo desconocido, tienen un propósito en las manos de Dios. Esa es nuestra vida. Vamos a pedirle a Pedro que pase a orar. Vamos a dar gracias. Señor Padre, nuevamente agradecemos este día y esta tu palabra. Queremos que tú aumentes nuestra fe, porque muchos, y me cuento, estamos perdidos de tu fe, Señor. Perdónanos por eso, porque sabemos que sin fe es agradar. Queremos que aumentes esa fe. Gracias por este estudio, por este domingo y por todas las bendiciones que hemos tenido. Amén.